Vamos a empezar ahora la unidad 3, la unidad 2, hablando de capital privado y oro monetario. En esta cuenta se consolidan todos los movimientos de capital que hacen las empresas privadas y también las empresas públicas, que por su característica de giro comercial tienen relaciones con el mercado internacional. Entonces, por eso se dice capital privado, porque se consolida ahí también el capital de aquellas empresas estatales que fungen dentro del giro comercial como un privado. Por ejemplo, para avanzar, caso BOA, que voy a explicar más adelante. Y el oro monetario es porque en esta cuenta también se consolidan las reservas de oro monetario que tiene el Estado en el Banco Central. El oro monetario es diferente al oro no monetario que vimos en la parte de la balanza comercial. El oro no monetario es el oro que sirve como medio de pago internacional para que un gobierno pueda tener en calidad de reservas ante cualquier contingencia que pueda tener. Entonces, en esta cuenta se manejan las cuentas de capital. Les solicito que me vayan siguiendo. Aquí nos faltan unos puntos más que lo vamos a ver en el otro video para ir avanzando sobre esta parte que vendría a llamarse, todo esto se llama la balanza de capitales. Recordando, tenemos primeramente la balanza comercial, luego tenemos la balanza de servicios, luego tenemos la balanza de transferencias y ahora tenemos la balanza de capitales. Capital privado a largo plazo es todo capital, toda operación, por ejemplo, de préstamo o de crédito que han recibido empresas privadas y empresas estatales que fungen como privadas porque hacen operaciones internacionales a largo plazo. ¿Qué quiere decir a largo plazo? Que es operaciones más de un año. ¿Qué se podría aquí registrar? Por ejemplo, el ingenio Guavirá tiene una compra de un caldero y la empresa extranjera le da un crédito para pagarlo en 2 años plazo. Entonces, eso se coloca acá, que vendría a ser un poco una deuda externa privada. Por otro lado, BOA necesita algún repuesto o algún artefacto para incorporar o para hacer mantenimiento a sus aviones, una turbina, por ejemplo, la tiene que comprar de afuera. Entonces también tiene que erogar dinero o prestar dinero para comprar de alguna empresa que le pueda dar un crédito a la empresa privada, a la empresa estatal, para comprar sus repuestos. Entonces, viene a ser un poco la deuda externa que tienen las empresas privadas y ahora las empresas estatales, porque las empresas estatales como BOA, como la planta de fertilizantes, han tenido que invertir en equipamiento y en maquinaria. Y esas maquinarias, pues las compran del mercado internacional. Luego tenemos el capital privado a corto plazo. Es lo mismo, pero con límites de periodo de tiempo de hasta un año. Ese vendría a ser el capital privado a corto plazo. Luego tenemos el gobierno local. El gobierno local que está conformado por el gobierno municipal y por el gobierno autónomo departamental, que son instituciones públicas que son sujetos de pedir préstamos a organismos internacionales como el Banco Mundial, como la KfW, como el Banco Alemán, como el Fondplata, que le prestan dinero para obras de servicio de alcantarillado, para ampliar redes sanitarias, para alguna obra caminera que tengan que hacer. Entonces, ellos pueden ser sujetos de crédito porque manejan sus propios presupuestos. El gobierno local, entonces aquí se anota como una deuda externa. El gobierno nacional ya es el gobierno de todos los bolivianos, que viene a tener un presupuesto lógicamente mucho más grande que el gobierno local y que también el gobierno nacional va haciendo préstamos
de diferentes organismos financieros internacionales que les permita encarar obras públicas, ¿no? Carreteras interdepartamentales, carreteras que conecten a la frontera, seguramente represas que tienen que hacer, o obras que forman parte del gobierno nacional propiamente, porque el gobierno local tiene una jurisdicción para sus obras. Por ejemplo, la pavimentación de la ciudad, que no la va a hacer el gobierno nacional. O la carretera que une La Paz a Oruro, no lo va a hacer el gobierno nacional. Son financiamientos que asume el gobierno nacional con su propia contraparte, con un crédito que seguramente le dan los organismos internacionales. Luego tenemos en el 1.5 autoridades monetarias. Entre las autoridades monetarias que tiene el país tenemos al Banco Central y al Tesoro General de la Nación, que voy a explicar más enseguida. Entre autoridades monetarias tenemos nosotros lo que llamamos al Banco Central y al Tesoro General de la Nación. El Tesoro General de la Nación y el Banco Central de Bolivia son entidades, una de ellas, el Banco Central, autónoma, autárquica. El Banco Central de Bolivia es una entidad autónoma que está muy relacionada al Ministerio de Finanzas, porque el Banco Central de Bolivia tiene dos funciones específicas. Por un lado, emitir moneda, y por otro lado, formular y ejecutar las mejores políticas económicas monetarias para el país. Y dentro de esa formulación de políticas monetarias está cuidar la estabilidad económica del país. Eso es el Banco Central de Bolivia. Y por otro lado está el Tesoro General de la Nación, que viene a ser la caja general que tiene el gobierno y que hace pagos a diferentes instituciones, es la que confluyen todos los ingresos del país. Entre las autoridades monetarias, siendo el Banco Central de Bolivia y el Tesoro General de la Nación, ambas también tienen relaciones internacionales y hacen operaciones internacionales. En el caso del Banco Central, tienen que contratar empresas para que hagan los billetes. Los billetes que circulan en nuestro mercado monetario deben ser fabricados en empresas como que están ubicadas en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? O sea, hay empresas que hacen los billetes. Y entonces esas son operaciones internacionales donde el Banco Central se ve involucrado. Y el Tesoro General de la Nación, porque tiene que hacer pagos a diferentes instituciones internacionales por los créditos que asume el país frente a organismos internacionales o ante gobiernos. Luego tenemos las instituciones bancarias diversas. Las instituciones bancarias diversas son las diferentes entidades bancarias privadas que también mueven dinero, mueven divisas con préstamos o con recepciones de dinero que entran por el ámbito regular a los diferentes bancos comerciales del país. Entonces, y hacen operaciones, reciben préstamos y también pueden prestar y tener sus intereses que entran a la balanza de pagos. Luego tenemos el inciso D, que sería errores y omisiones. Hasta acá cerramos la balanza de pagos con un debe y con un haber. Indudablemente, en este cierre de la balanza de pago, antes del inciso D de errores y omisiones, puede que haya diferencias, ¿no? Puede que el debe sea de 8 y el haber sea de 7. Es posible, ¿no? O al revés. Entonces, la cuenta de errores y omisiones es una cuenta de ajuste que permite cuadrar, porque el debe y el haber deben cuadrar en sus cuentas. Entonces, la cuenta de errores y omisiones viene a ser la cuenta de ajuste para que la balanza internacional de pago quede con sumas iguales dentro del debe o el haber. ¿Por qué hay estos ajustes? Bueno, hay diferentes situaciones por los cuales puede haber una discrepancia en los saldos. Puede ser que a veces
con tanta fuente de información que nutren al Banco Central o al Ministerio de Economía para preparar la balanza de pago, puede que haya malos asientos, asientos no consignados, o muchas veces no se contabilizan algunas operaciones. Entonces eso hace que exista una cuenta de errores y omisiones. O a veces puede haber un mal registro, como en un balance. Cuando hacemos un balance, a veces el balance no nos cuadra por alguna situación contable, un mal registro, una diferencia cambiaria o un error que pueda haber en el que preparó el asiento. Entonces, ahí entra esta cuenta de ajuste que sería el inciso D. Con esto hemos terminado el tema de balanza internacional de pagos, donde yo les solicito que puedan, para complementar y ampliar estos conceptos, puedan irse ustedes al internet y buscar ahí el tema de la balanza de pagos para ir complementando toda esta explicación. También existe el libro de Carlos Ledesma, Principios de Comercio Internacional, que debe estar en la biblioteca, que hace una explicación bastante sucinta y somera de todo lo que es la balanza internacional de pagos. O también pueden acudir a libros de economía, a Introducción a la Economía, donde hace una explicación de balanza internacional de pagos. En la biblioteca, no sé si tendremos biblioteca virtual en la universidad, existe también compendios sobre manuales de balanza de pagos y prácticas con balanza de pago. Así que tienen esas fuentes para ser consultadas y complementar lo que ustedes han tenido que escuchar en esta intervención. Como hemos analizado el tema de autoridades monetarias, la parte 2 del práctico estará dada para los tres grupos a que me hablen un poco sobre el Banco Central de Bolivia, y ahí quiero que me vayan trabajando en el práctico sobre la historia o antecedentes, sus objetivos, sus funciones, su organigrama, los proyectos en los cuales está, la situación actual del Banco Central, etcétera, etcétera. Todo eso ya vayan elaborando un práctico de lo que es el Banco Central de Bolivia. Y eso corre para los tres grupos. Y también dentro del Banco Central existen lo que se llaman reservas. Tenemos reservas en dólares, reservas en divisa y los famosos DEC, que quieren decir derechos especiales de giro. Entonces, la segunda parte del práctico estará formada por el Banco Central, su explicación y una síntesis de lo que son los DEC, o sea, los derechos especiales de giro. Eso ya tendrían entonces la parte 1 del práctico, la parte 2 del práctico. Entonces ya estamos avanzados y ya pueden ir trabajando en esa línea. En la próxima semana nos vamos a reunir para hacer un Zoom y dar algunas explicaciones o complementaciones de esto que hemos avanzado. Se les va a avisar oportunamente.